El tema de la Selección Nacional de Fútbol tiene un gran poder de convocatoria en nuestro país. Hablar de la Sele es referirnos a este hecho social que nos hace sentirnos comunidad y que por lo tanto moviliza la pasión por lo nacional. La despedida del Chunche inició con una romería por gran parte del territorio nacional. Incluso, una anciana campesina expresó que el Chunche le recordaba al mismísimo Tatica Dios, Sergio Villena. El fútbol es un deporte que goza de alta popularidad mundial. En nuestro país, el fútbol es más que un entretenimiento. Se le dedica más tiempo en los noticieros que cualquier otro deporte. Es el que reúne a las familias los domingos, el que muchos niños y niñas juegan y es aquel que emociona los corazones cuando la Sele va por buen camino, pero los entristece cuando el equipo no da la talla. En esta edición de Identidades nos acompaña el doctor en Sociedad y Cultura y profesor de la Universidad de Costa Rica, Sergio Villena, quien a lo largo de sus publicaciones ha examinado el tema del fútbol y su impacto en la cultura e identidad nacional. ¿Qué es lo que tiene como hecho social el fútbol que permite a un pueblo como este, o no sé si se podría generalizar a otras naciones, permite esa permanencia o esa manera de sentirse uno costarricense? Digamos, es necesario que toda sociedad, decíamos, en la vida cotidiana, todos cumplimos determinados roles sociales, somos padres, somos hijos, somos estudiantes, profesores, somos ricos, somos pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda sociedad tiene una estructura, pero como dicen los antropólogos, es necesario que en algún momento haya espacios para la construcción de la comunidad. Y yo creo que en el caso costarricense, el fútbol es uno de esos espacios, ¿no es cierto? En el caso cubano probablemente es el béisbol, por ejemplo, ¿no? Pero el caso costarricense es el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol es un momento, y cuando hablo del fútbol, sobre todo, en este caso, cuando hablamos de identidad nacional, del fútbol de selecciones. Ya. Y algo muy importante del fútbol masculino de selecciones, ¿no es cierto? Y no solo masculino, sino mayor. Entonces hay varios adjetivos que hay que ponerle. Y cuando hablamos de la Sele es la selección masculina mayor de fútbol de Costa Rica. Y hay toda una estructura establecida de competitividad, ¿no es cierto? Hay un campeonato nacional, hay un campeonato regional, hay un proceso clasificatorio y hay una Copa Mundial. O sea, hay una institucionalidad creada en donde, digamos, lo que hacen es competir o participar representaciones nacionales. Entonces, eso crea institucionalmente el contexto en el que este tipo de manifestaciones pueden darse. Un partido de fútbol, ¿qué es? Si nosotros vemos, es interesante porque tiene dos componentes. Un componente muy ritualizado, claramente establecido, una especie de protocolo, digamos, que es la entrada de los equipos, la manera en que se paran, se cantan los himnos nacionales, etc. Y después viene el partido, que es un momento, digamos, que introduce la dimensión del azar, ¿no es cierto? Cuando un partido empieza, obviamente hay probabilidades de que uno gane, etc., pero el resultado no está definido. Entonces ahí es donde entra a jugar el azar. ¿Y qué es lo que esperamos que ocurra en ese momento? El milagro,
¿no es cierto? El milagro de la realización, digamos, que contra todos los pronósticos, nuestro equipo, al que consideramos nuestro equipo, que nos representa, gane, ¿no es cierto? Y si no gana, que por lo menos pierda dignamente. Exacto. ¿No es cierto? Eso, o sea, es de alguna manera lo que está en juego es hay una idea de honor, hay una idea de dignidad, hay una idea de colectividad, una idea de que una necesidad de existencia y una necesidad de reconocimiento. Entonces, el fútbol nos presta un escenario para todos esos procesos. Y como todo deporte, aquí en Costa Rica el principal es el fútbol. Bueno, el fútbol como espectáculo es un productor de alegrías, de tristezas, de satisfacciones, de sinsabores, ¿verdad? Es todo un cóctel de situaciones que produce el fútbol. Difícilmente haya un tico que no le haya dado un puntapié a una pelota de fútbol. De hecho, es el principal deporte que hay todavía en la actualidad, es el que más prioridad le da los periodistas y la televisión en sí. Los medios juegan un papel estratégico en el fútbol como espectáculo, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, cómo se organizan los noticieros de televisión, ¿verdad? Un grupo de periodistas exclusivamente para deportes, ¿verdad? Y lo que es más irónico es que ese mismo canal de televisión no tiene un grupo de periodistas para hablar de política o para hablar de educación o de economía, pero sí hay un grupo para hablar de deportes con mucha frecuencia para hablar de fútbol, ¿verdad?